Hola, el tema de este video es la corriente eléctrica, porque aprendemos física para comprender el mundo que nos rodea. Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones. Y para que se muevan los electrones debemos tener una diferencia de voltaje o de potencial. Esa diferencia de voltaje o de potencial nos la proporcionan los generadores eléctricos. Entonces, tenemos los generadores mecánicos que utilizan la energía mecánica para funcionar, como este que está en la gráfica. También están los generadores químicos, que son los que transforman la energía que se genera en las diferentes reacciones químicas en energía eléctrica. Eso sucede en las pilas, en las baterías. Veamos entonces sobre la corriente eléctrica en un circuito eléctrico o en una conexión eléctrica. Entonces, tenemos una pila, tenemos un bombillo, la conectamos correctamente, hacemos las conexiones correctamente. Y vemos que como tenemos una pila, nos va a proporcionar una diferencia de potencial o de voltaje. Y entonces los electrones se van a mover de negativo a positivo en este circuito que es cerrado. Entonces el voltaje en sí es el trabajo que hace el campo eléctrico para mover una partícula con carga de un punto A a un punto B. Entonces el voltaje es el trabajo sobre la carga. El trabajo es lo que se hace para transformar la energía, o sea, se mide en joules y carga en coulomb. Eso nos da voltios. ¿Qué más le podemos medir a la corriente eléctrica? La intensidad. Intensidad se representa con la letra I. Y la intensidad son los coulombs que pasan sobre segundos. Eso se llama amperios. Los coulombs se refieren a los electrones, ¿sí? Entonces tomamos como unidad de carga los coulombs, son los mismos electrones, sino que los electrones pues son en grandes cantidades, como este número que vemos acá de 6.250.000 billones de electrones, lo vamos a llamar un coulomb. Si pasara 6.250.000 billones de electrones por acá en un segundo, sería una corriente de 1 amperio. Si pasaran 5 coulombs sobre segundo, serían 5 amperios. Bueno, ahora miramos la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía que consume el bombillo, este elemento eléctrico, en este caso un bombillo. Se representa con la letra P y se mide en watts o vatios, W. ¿Qué es un watt? Es un joule sobre segundo. Eso equivale a un watt. Y también otro término que utilizamos en la corriente eléctrica es la resistencia eléctrica. Se representa con la letra R y se mide en ohmios. Se representa con este símbolo omega, que es una letra griega. Entonces, la corriente eléctrica tenemos esos 4 términos asociados, que son el voltaje, la intensidad de corriente, la potencia eléctrica y la resistencia eléctrica. Para hacer conexiones eléctricas podemos utilizar los simuladores que se encuentran en el internet. Uno de esos simuladores es el simulador P. En este simulador a la izquierda encontramos una conexión correctamente y el bombillo encendido. Aquí usted puede trabajar hay cables, pilas, bombillos, resistencias, interruptores, y se hace las conexiones y ensaya y mira si le quedan correctamente. A la derecha tenemos una conexión incorrecta y se generó un cortocircuito, por eso vemos esta candela aquí. Y hay muchos más simuladores para hacer conexiones eléctricas. Tenemos entonces lo que es el voltaje, que ya dijimos que se representa con la V y se mide en voltios, que dijimos que era el trabajo que hace el campo eléctrico sobre la partícula para moverla entre dos puntos. Entonces el voltaje es el trabajo sobre la carga, o sea, los joules por coulomb, que equivalen a voltios. Entonces, si en una pila vemos que dice 1 voltio, ¿qué significa eso? Que es 1 joule por cada coulomb. La energía que se consume 1 joule sobre coulomb. Eso da que la energía por unidad de carga es 1 joule. Entonces yo puedo decir 1 voltio o la energía por unidad de carga es 1 joule. La unidad de carga es el coulomb. Si dice 5 voltios, son 5 joules sobre coulomb, que la energía por unidad de carga es 5 joules. Entonces miremos este ejercicio tipo IFES. Nos dicen que una pila eléctrica tiene indicado 1,5 voltios. Recordamos que 1 voltio es 1 joule sobre coulomb. Entonces, ¿qué significa que diga 1,5 voltios en una pila? Que A, la energía total acumulada en la pila es 1,5 joules. B, que la energía máxima que puede proporcionar la pila es 1,5 joules. C, que la energía por unidad de carga es unos 5 joules. O D, que la energía por electrón es unos 5 joules. Entonces, efectivamente es la C. La energía por unidad de carga es unos 5 joules. Eso es lo que significa
1,5 voltios. Ahora hablemos de la resistencia eléctrica. Se representa con la letra R y se mide en ohmios, se representa con el símbolo omega. Entonces, tenemos un cable. Ese cable tiene una longitud L, un largo L, y como los cables son de forma cilíndrica, aquí encontramos un círculo. Y a ese círculo le medimos el área o la sección transversal A. Entonces, la fórmula de la resistencia eléctrica se define por Rho por L por A. ¿Qué significa esa Rho que parece una P? Es una letra griega Rho, es minúscula, que significa resistividad eléctrica. ¿Qué es la resistividad eléctrica? Es un valor constante que especifica la resistencia eléctrica de cada material. La resistencia eléctrica específica de cada material y se mide en ohmios por metros. En esta tabla encontramos los diferentes valores de resistividad eléctrica para diferentes materiales. Si es de la plata, 1,59 por 10 a la menos 8, del cobre 1,68 por 10 a la menos 8 y así sucesivamente el oro, el aluminio, todos los materiales. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nos dicen que hallemos la resistencia eléctrica de ese cable que está acá en la imagen, que es de cobre. Y nos dicen que en longitud 7 metros, L es 7 metros, y que el área de este círculo es 0,2 metros cuadrados. Entonces, en la fórmula, el Rho, vemos acá que es del cobre, dice que es de cobre, entonces la resistividad es 1,78 por 10 a la menos 8, y multiplicado, dice acá, por la longitud, que es 7 metros, dividido en el área, que es 0,2. Haciendo esas operaciones nos da que la resistencia eléctrica de este cable es de 5,88 por 10 a la menos 7 ohmios. Entonces, analicemos esa fórmula de resistencia eléctrica. Tenemos que la resistencia eléctrica es igual a Rho por L sobre A. Entonces, como la resistencia eléctrica es igual a un fraccionario, entonces sabemos que lo que está en el numerador, encima de la línea, la L, y la resistencia son directamente proporcionales. Significa que si la longitud es corta, entonces la resistencia es pequeña. Pero si la longitud del cable es grande, la resistencia es grande. Eso quiere decir directamente proporcionales. Veamos ahora la A, que está en el denominador del fraccionario. La A y la R son inversamente proporcionales. Significa que un área pequeña, o sea, un cable delgado, nos da una gran resistencia. Pero si el área es grande, la resistencia es pequeña. Entonces, ¿qué requerimos para que el cable tenga una resistencia grande? Requerimos una longitud grande y un área pequeña. ¿Qué requerimos para que el cable tenga una resistencia pequeña? Entonces, que requeriríamos una longitud pequeña y un área grande. Entonces, con esta información nos dan el siguiente ejercicio. Dice la resistencia eléctrica de un alambre conductor de longitud L, sección transversal A, se hace con un material de resistividad Rho es. La resistencia eléctrica es igual a Rho por L sobre A, o sea, resistividad por longitud sobre área. A partir de esta ecuación se quieren fabricar nuevos alambres de mismo material con mayor resistencia. ¿Cómo lo debemos hacer? A, disminuyendo la longitud, aumentando la sección transversal. B, aumentando la longitud y disminuyendo la sección transversal. C, disminuyendo en igual proporción la longitud y la sección transversal. Y D, aumentando en igual proporción la longitud y la sección transversal. Entonces, ¿qué queremos? De mayor resistencia, que la R sea mayor, más grande. Acá este es un resumen de la diapositiva anterior. Nos decían que para que la R sea grande, la longitud debe ser grande y el área pequeña. Entonces, nosotros vemos que la C y la D nos dicen que disminuyendo y aumentando en igual proporción longitud y sección transversal. Si usted le hace un fraccionario, aumenta o disminuye en igual proporción numerador y denominador, el fraccionario no cambia, o sea que la C y la D no son correctas. Entonces, necesitamos la L grande, que aumente la longitud y que la A sea pequeña y que disminuya la sección transversal. En este caso es la B. Hablemos ahora de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se mide en kilovatios hora y es la que está relacionada con el cobro del recibo de la energía eléctrica o la luz. Tenemos en cuenta este problema. ¿Cuánto cuesta tener encendido un bombillo de 60 watts 9 horas diarias si el kilowatt hora cuesta 550 pesos? Entonces veamos, como nos cobran en kilowatts y está dado en watts, entonces pasamos a kilowatts, se divide en 1000, porque un kilowatt son 1000 watts. 60 dividido en 1000 da 0,06 kilowatts.
Entonces ahora debemos averiguar cuántas horas permanece encendido en el mes. 7 horas diarias y un mes, contemos de 30 días, serían 270 horas permanece ese bombillo en el mes. Hay que averiguar cuántos kilowatts horas consume el bombillo en el mes. Entonces multiplicamos los 0,06 kilowatts por 270 horas en el mes. Quiere decir que mensualmente consume 16,2 horas, 16,2 kilowatts hora. Y como el kilowatt hora es a 550 pesos que nos cobran, entonces lo multiplicamos por los 16 y nos daría 8.910. Hasta aquí hemos visto la corriente eléctrica. Esperamos hayan entendido. Muchas gracias.